Ya, higiene industrial 1, chiquillos, vamos a estar trabajando con los, ¿cómo se llama? Riesgos ambientales, ¿ya? Ahora, ¿por qué riesgos ambientales? ¿Por qué es importante esto? Porque van a ser los distintos factores que están en el ambiente de trabajo que pueden producir o que pueden dañar o producir un deterioro en la salud del trabajador, ¿ya? De acá ya vamos a empezar a conocer, a trabajar más agentes. Bueno, tenemos unidades específicas para aquello, o sea, unidad 2 vamos a empezar a trabajar con los agentes químicos, unidad 3, si no voy a no con agentes físicos, y unidad 4 con agentes biológicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, como los virus, bacterias, qué tenemos que hacer nosotros, algunas formas de identificación y control. Vamos a trabajar esos aspectos. Ahora, en la práctica, los riesgos ambientales que pueden afectar a sus trabajadores son muy numerosos, lo que hace indispensable su clasificación para facilitar su estudio. Aunque no existe una clasificación aceptable, en forma general se les suele dividir en 3 grandes grupos, que van a ser los químicos, los físicos y los biológicos, ¿ya? Ahora, en alguna literatura, o quizá en algún apunte o algún material que ustedes puedan revisar, les va a aparecer cómo se llama la ergonomía, ya que la ergonomía también la estudia la higiene industrial, aunque también se puede considerar como otro agente de riesgo. Ahora, desde mi perspectiva, no es correcto hablar como la ergonomía como un agente o como un riesgo ambiental. Para mí la ergonomía es una rama separada que tiene riesgos ergonómicos en específico, que algunos riesgos ergonómicos pueden ser, por ejemplo, como relacionados con ciertas características de algún agente físico, como lo que es iluminación, frío, ¿ya? Pero sin embargo, hay que considerarlo como una rama aparte, ya la ergonomía aparte, por separado, porque tiene formas y evaluaciones muy diferenciadas. Y ahí también como para poder ordenar un poco más. Ahora, cuando uno les pregunta a ustedes cuáles son los riesgos ambientales, químicos, físicos y biológicos, ya que esto es pregunta de prueba. De igual forma, estos tipos de agentes constituyen el objetivo de estudio de la higiene industrial. Ahora, uno, de una forma u otra, ¿por qué se preocupa esto de ordenarlos o mantenerlos diferenciados? Y esto entendiéndolo de la siguiente forma. Los agentes químicos van a tener una forma de identificarse y una forma de evaluarse. Los agentes físicos lo mismo. Y los agentes biológicos lo mismo. O sea que forma específica de evaluación, forma específica de evaluación y forma específica de evaluación. No vamos a tener, chiquillos, puntos en común para poder evaluar. ¿Ya? Eso no, va a ser muy complejo porque cada uno de estos tipos de agentes va a tener y tienen, de hecho, características específicas. ¿Ya? O sea, incluso, por ejemplo, ruido, que es lo que uno escucha, ¿ya? Y es molesto para uno, es desagradable, tiene características distintas, por ejemplo, con las vibraciones, que es cuando uno va en el auto y el motor siente que vibra y uno siente esa vibración por todo el cuerpo. Uno puede decir, perfecto, nacen del mismo peligro, por ejemplo, un motor, o quizás un taladro o un cango, que es para que uno pueda, por ejemplo, perforar o hacer una rotura en el pavimento. Eso está, eso existe. Pero, pese a que nacen del mismo peligro, se van a manifestar como riesgos de manera diferente, de manera distintas, ¿ya? Ahora, se originan de una fuente, pero vamos a evaluarlos de manera distinta. Y aparte, chiquillos, las formas de controlarlos también van a ser diferentes. Bueno, cuando estemos trabajando en control de riesgos, vamos a ver eso más en específico. Cuando nosotros también hablamos de los contaminantes laborales, estos para nosotros van a ser como los agentes químicos, los agentes físicos, los biológicos, ¿ya? Pero como a grandes grupos. O sea, vamos a darnos cuenta que los gases, los vapores, nielas, polvos y humos, como grupo es uno, pero como se van clasificando en sí, van a ser también mayores, ¿ya? Y aquí vamos a tener también ciertas como consideraciones a tomar en cuenta, se podría hacer una forma. Por ejemplo, los vapores y los gases son cosas distintas. O sea, los gases, como cuando uno está trabajando en la cocina, o está haciendo algo en la cocina, y de repente cae agua a un fuego, y se apaga, y uno empieza a sentir un gas. No llega en el fondo el gas licuado, que es una mezcla de gases. Pero en ese mismo aspecto, si uno está, por ejemplo, cocinando, preparando, no sé, pues, arroz, fideo, o un caldo, una crema, empieza también a aparecer un vapor, que en el fondo el líquido, al tomar ya temperatura, empieza ya, ¿a qué cosa? A pasar a una fase o un estado distinto.
Ahora, hay sustancias que tú tienes que aplicarle calor a un líquido para que puedas pasar ese efecto, pero hay sustancias que por sus características basta que estén a temperatura ambiente y empiezan a pasar a vapor. Ya, un ejemplo, cuando uno va a cargar combustible, ya cuando uno va a una bomba de benzina, la que sea, uno, cuando ya va a cargar benzina, uno puede sentir el olor a la benzina, ¿ya? Y eso que nos indica a nosotros, de que una sustancia sin aplicarle calor, pero a temperatura ambiente, puede ya generar una característica o un olor como eso. O sea, uno lo puede percibir fácilmente. Muchos de los agentes químicos también se van a empezar a manifestar en estas formas, pero también quizás por algún proceso o actividad que nosotros estemos realizando o estemos haciendo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un muro, y ese muro necesito colgar, por ejemplo, un cuadro, o colocar un soporte para colocar una pantalla, por ejemplo, o una pizarra. Y cuando yo empiezo con un taladro a hacer una perforación, ya empieza a ver... No se preocupe, Carla, la clase más ratito después la vamos a subir, ¿ya? Por si tiene problemas con su cobertura. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un taladro que está perforando un muro o una pared, vamos a empezar a ver que la broca cuando entra el muro va a empezar a generar un polvo, o levanta un polvo. Vamos a tener entonces un medio o una tarea mecánica de perforar algo, y eso va a generar un elemento, en este caso un polvo. Eso es normal, ¿ya? O sea, vamos a tener procesos de nuestros trabajos que estamos realizando que van a estar generando polvos, van a estar generando humos, vapores o nieblas, ¿ya? Entonces, para que también empecemos a tomar esa consideración, chiquillos. Por eso yo siempre he dicho, es muy importante que nosotros empecemos de una forma u otra a ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles son nuestros trabajos y ver qué ciertos procesos o actividades que estemos desarrollando nosotros van a generar agentes, ¿ya? O, por ejemplo, alguna actividad mecánica o que implica algún movimiento de uso de equipos, también lo va a hacer. Los agentes físicos que nosotros podemos tener son todos los que tenemos presentes, ya como clasificación, ojo. De ahí que vamos a tener, por ejemplo, que los ruidos se van a ir clasificando por lo general en tres tipos, en ruidos estables, fluctuantes e impulsivos, como por ejemplo un golpe, cuando uno está haciendo una maniobra de perforación, también que pueden salir eso, y los ruidos muy impulsivos, que se caracterizan por una subida muy alta, pueden ser también debido, por ejemplo, a una explosión, al uso de un explosivo también. En la práctica, tenemos distintos tipos de agentes físicos, vamos a tener también distintas formas de evaluación y distintas formas de poder controlarlos. Eso también es aplicable para los agentes químicos, de cómo se van a ir moviendo o se pueden ir dispersando o trabajando en un ambiente laboral. Yo siempre a eso lo llamo la movilidad de un agente, y cuando uno empieza a entender o ver esa movilidad, uno se va dando cuenta de que las medidas de control quizás no solamente van a ser en las fuentes, sino que también tienen que colocarse sobre la persona. Desde ese punto de vista, para mí los agentes químicos tienen bastantes como características que se deben controlar. Y eso se lo digo por experiencia, o sea, me tocó mucho verlo mientras trabajaba como experto en prevención. Ruido y vibraciones son diferentes, pero casi siempre se pueden originar de una sola fuente. Ya las temperaturas extremas hacen referencia también a lo que es el frío, pero por ejemplo por altura, o el calor también por estar quizá en un lugar muy pequeño, como una faena subterránea. Y las presiones extremas hacen referencia también a estar ya sobre una altura de 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar, como también al estar haciendo labores como un buzo, por ejemplo. Y los agentes biológicos, ya que son los insectos, mohos, virus, hongos, bacterias, uno también los puede conocer, por ejemplo, como los famosos vectores. O sea, cuando uno está, por ejemplo, en el campo o está en una faena, uno ve que hay como ciertas trampas, ya para ratones, por ejemplo. Se considera vector cualquier animal que en el fondo pueda transmitirnos hacia nosotros una enfermedad, ¿ya? Eso también se puede conocer, por ejemplo, como la zoonosis, que es cuando es muy habitual la zoonosis en el ámbito veterinario, ¿ya? Y en el ámbito también de personas que hacen trabajos en ganadería, por ejemplo. Ahora, nosotros estamos trabajando mucho o estamos viviendo una situación que tenemos un virus, que es el famoso coronavirus.
Los agentes biológicos siempre se ha considerado que van a ser agentes que se muestran mucho, o se dan mucho, pero en el ámbito médico, ¿ya? En el ámbito médico y a veces en el ámbito alimentario. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que desde ya marzo del año pasado, ya para más de un año, hemos estado trabajando con un virus, el cual se transmite básicamente por la saliva de las personas, que pueden estar contagiadas, ¿ya? Y uno puede respirarlas. Por eso uno trabaja con una medida de control básica y primaria y permanente, que es una mascarilla, que corresponde a una protección ya de la vía respiratoria superior. Vamos a empezar a ver más adelante que uno ve una sola persona, pero cuando uno quiere ver medidas de control, uno las diferencia entre la vía respiratoria superior y la respiratoria inferior. Y eso es ¿para qué? Para que yo coloque una protección en la vía respiratoria superior y esta no afecte a la inferior. Eso es como lo que uno siempre trabaja, o trata de que la concentración en el ambiente sea lo más baja posible para que no afecte a las personas. Los elementales químicos son sustancias orgánicas o inorgánicas de origen natural o sintéticas, dispersas en el aire ambiente, que al ingresar al organismo tienen probabilidad de desencadenar algunas perturbaciones en la salud de las personas, expuestas según sea la dosis del contaminante. Cuando uno habla de dosis, uno dice, ¿qué cantidad? ¿Y cuánto fue el tiempo que uno estuvo expuesto a esa cantidad? Eso hay que entenderlo así. En la práctica, nosotros también como humanos vamos a tener ciertas características o atributos o propiedades que también se pueden llamar como barreras propias, nuestras propias barreras. Y estas hacen que uno pueda, de una forma u otra, defenderse de ciertos agentes. O sea, uno está en un lugar donde hay mucha tierra, mucho polvo, y uno al tiempo, uno empieza a estornudar. Cuando uno se suena, se percata de que la mucosidad que uno está botando está de un color oscuro. Ya, esas son las barreras naturales del cuerpo, ya que en este caso van a ser las mucosas que se encuentran siempre en esta zona de acá. Ahora, la toxicidad de la sustancia y la toxicidad, chiquillos, para nosotros vamos a empezar a entenderla como la capacidad que tiene un elemento o una sustancia de poder hacer daño. Hay sustancias que en muy pequeña cantidad pueden ocasionar la muerte, pero hay sustancias que en mucha cantidad uno tiene que ingerir o estar expuesto para poder ocasionar un daño o la muerte incluso. Las vías de entrada en el organismo, propiedades físicas y químicas, tiempo de exposición, el estado fisiológico y la susceptibilidad, entre otros. Estos, chiquillos, van a ser como todos los elementos o factores importantes que nosotros debemos considerar cuando estamos trabajando o estamos expuestos a las famosas sustancias químicas, ¿ya? Y las sustancias químicas, chiquillos, yo le insisto, son muchas, son en cantidades y tipos son bastantes, en que no se le toma la respectiva seriedad en realidad. Ya, yo siempre he sido muy fan de explicar que las dueñas de casa, las personas que hacen trabajos en el hogar o que participan o trabajan en labores de limpieza, más ahora con COVID, están expuestas siempre a desarrollar armas profesionales, ¿ya? Hay varios estudios que demuestran, chicos, que en el tiempo las personas que están expuestas, sí, por ese caso uno tiene que estar siempre con un respirador para que todo lo que tú respires quede contenido en los filtros, ¿ya? Y no ingrese la menor cantidad a tu cuerpo. Hay varios estudios, chiquillos, que revelan que las personas que hacen labores del hogar y están expuestas constantemente a productos químicos, empiezan también a desarrollar un asma ocupacional, ¿ya? Y esa asma en ese tipo de personas va a llevar que la función o la capacidad que tiene el cuerpo para respirar sea poca, ¿ya? Y vaya disminuyendo en el tiempo, ¿ya? O sea, por eso nunca hay que desmerecer todo trabajo. El trabajo de la casa siempre es más trabajo incluso que uno normal, ¿ya? Ahora, ese tema de la medida de control que no se utiliza mucho y que las mujeres puedan desarrollar un asma ocupacional es un tema bien complejo, ¿ya? ¿Por qué hablo de mujeres? Porque por un tema de cultura siempre se achaca que la labor del hogar es para la mujer, pero la labor del hogar tiene que ser hecha por todos los que están en la casa, ¿ya? No hay que achacarle un trabajo o una responsabilidad a alguien por un género. Eso no corresponde. Bueno. Para su estudio, estas sustancias pueden abordarse desde dos puntos de vista. La forma en que se presentan, que va a ser básicamente como uno las puede estar observando o también sintiendo,
polvos, humos, gases o vapores, y según los efectos que pueden producir en el organismo humano, irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos. Ya. Irritante, vamos a utilizar el muy mal ejemplo, o muy buen mal ejemplo que tengo, que es el famoso cloro. Ya, ese que uno utiliza o lo venden en muchas partes, a distintos precios, en distintos formatos, para poder limpiar. Cuando uno está limpiando y el lugar no está muy ventilado, uno lo que va a sentir una irritación en esta sección de acá. Esta mucosa uno va a sentir que en la parte del ojo como que agarra un poco, y cuando uno lo empieza también a respirar, empieza a picar mucho en la nariz. Eso va a ser un agente irritante, corrosivo para las manos, porque cuando uno está utilizando de manera constante, uno siente las manos muy secas, muy partidas. ¿Ya? También va a ser un agente asfixiante. Un asfixiante porque el concepto asfixiante desde el punto de vista de la higiene industrial es desplazar el oxígeno. Esa es una lectura. Y la segunda lectura es que hay algunas sustancias que son más afín al cuerpo que el mismo oxígeno. Eso lo vamos viendo más adelante. Entonces, la asfixia viene en un aspecto por desplazar el oxígeno, por sacarlo, y también viene dado en el que el cuerpo es más afín con esa sustancia que el mismo oxígeno, para poder también entenderlo esa perspectiva. ¿Ya? Entonces, esa asfixia, ¿cómo uno la va a sentir? Que uno le va a costar más respirar, y la vía respiratoria, específicamente la sección de la tráquea y los bronquios, que este ya viene para una mezcla entre vía superior e inferior, se empiezan a cerrar, empiezan a ser más pequeñitas, ¿ya? Y eso es también que uno cuesta que más respire, ¿ya? Es muy similar la sensación que da en el cuerpo a un tipo, una persona que tiene un asma. Bueno, el asma es una condición de por vida en el cual, yo tengo asma de hecho, uno tiene una menor capacidad pulmonar. ¿Ya? Y eso implica que uno tiene que estar utilizando algunos inhaladores, por ejemplo, como que tengo acá en mi mano, y algunos vienen en formato de aerosoles o polvos. Pero eso para que uno pueda tener una función pulmonar adecuada. Ahora, ¿es una condición de vida? Sí, pero si está bien controlada, es una condición incapacitante. También tomarlo en cuenta. Bueno, las sustancias ambientales se pueden clasificar de varias formas. En primera instancia, cómo estas se presentan, por su efecto en el organismo y la vía de ingreso en el organismo. ¿Ya? O sea, ya hemos conversado de que se pueden presentar como polvos, gases, vapores, humos, ¿ya? Van a poder presentar distintos efectos en el organismo, como por ejemplo que tú te cueste respirar, que tú te sientas mareado, ¿ya? O también efectos en la piel o en las mucosas del cuerpo. Estos efectos, chicos, son varios, y eso vamos a irlos trabajando ya en la unidad 2, ¿ya? Por si acaso. Ahora, muchas veces los efectos en el cuerpo van a ser indicativos también de si una persona estuvo o no expuesta a una sustancia, ¿ya? Por si acaso, también para poder tomarlo de esa perspectiva. Y las vías de ingresos son las cuatro que nosotros hemos conversado. ¿Cómo se llama? Respiratoria, digestiva, dérmica, y parenteral, que es una herida o una rotura en la piel. También podemos tomarlo de esa perspectiva. Chicos, hasta este punto, ¿tienen ustedes alguna duda o consulta de lo que estamos viendo? Por favor. ¿No? Chicos, recuerden, si tienen dudas, pregunten, ¿ya? No se olviden de aquí, pregunten por favor. Los riesgos ambientales físicos, gracias chicos, los riesgos ambientales físicos son diferentes formas de energía que, al ser percibidas por las personas, tienen la probabilidad de desencadenar alguna perturbación en el organismo expuesto, según sea su intensidad, forma, tiempo de exposición, parte del cuerpo expuesto, estado fisiológico y la susceptibilidad individual, entre otros. Ya. Energía física. Si ustedes, por ejemplo, cuando uno está hablando, o incluso lo pueden hacer ahora, ustedes pueden empezar a hablar y colocar su mano adelante, y ustedes van a empezar a percibir como un leve golpeteo, uno muy suavecito. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos generamos energía, ¿ya? Y eso se puede también llamar algo como NPS, o nivel de presión sonora. Entendiéndolo así. Bueno, cuando veamos a la gente ruido, vamos a ver qué significa NPS, los NSQ, por ejemplo, los DDA, y varios conceptos más chiquillos, ¿ya? Pero no nos preocupemos, nos vamos a dar cuenta que pese a que son muchos conceptos, son fáciles de entender y lo van a entender e interiorizar, chiquillos, de manera muy sencilla.
Otra forma de energía son las vibraciones, como nosotros también lo estábamos comentando, o yo se lo estaba comentando, cuando uno está sentado en el auto, por ejemplo, y siente que vibra algo, o uno está con un taladro, ¿ya? Esos elementos. Ahora, en la práctica, ¿van a desencadenar perturbaciones en nuestro organismo o cuando uno está expuesto a ello? Sí, lo van a hacer. ¿Ya? Eso también van a ser indicativos de que tú estás expuesto a algo. Yo siempre he dicho, cuando uno está expuesto a ruido, uno al final de la jornada de trabajo, si no se cuida, no se protege, o en la empresa no tiene implementada distintas medidas de control, uno que va a sentir un pitito, dolor de cabeza, se va a sentir mareado, se va a sentir confundido, incluso hasta mal genio. ¿Ya? También para poder tomarlo de esa perspectiva. Bueno, por estar conteniendo diversas formas de energía en general mecánica, térmica o electromagnética, para su estudio deben abordarse individualmente. ¿Ya? O sea, eso es así. Tenemos ruido, vibraciones, iluminación, temperaturas extremas, radiaciones, presiones anormales. Yo más adelante, chiquillos, les voy a mostrar un equipo que es un detector de onda electromagnética. Y eso uno lo utiliza, sí, nosotros lo utilizamos. ¿Pero para qué? Es para definir también a qué distancia o distancia del cuerpo uno debe disponer ciertos elementos electrónicos, ¿ya? Muchos de ustedes se preguntan, oye, el profe que nos está haciendo clases, ¿por qué se ve tan lejos? ¿Ya? Mi cuerpo, mi cara, mi cabeza, está más o menos a una distancia de 1 metro del computador y a una distancia de 1 metro de la otra pantalla. Recuerden que estoy trabajando con una forma tal que hace que me mantenga más recto, mi cuerpo no se esfuerce, ¿ya? Y también para disminuir la fatiga visual. Pero esa distancia de 1 metro que yo tengo en este momento no es por capricho, es porque es la distancia de seguridad para que las ondas electromagnéticas que están generando estos elementos, ¿ya? No afecten de manera tan directa al cuerpo. En esa lógica. Incluso, chiquillo, esto es un teléfono, ¿ya? Un teléfono que ustedes lo usan para diversas cosas, diversas actividades. Uno no puede estar durmiendo con ellos bajo la cama, por ejemplo, o estar con ellos cerca del cuerpo todo el día, ¿ya? Porque genera una onda electromagnética y eso afecta a tu cuerpo, ¿ya? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Las temperaturas extremas, como frío extremo o calor extremo, también son un tema a considerar. A mí, en tema de la temperatura, yo siempre lo trato de nombrar más o decir más como exposición ocupacional a temperaturas. ¿Ya? ¿Y por qué exposición ocupacional? Porque debido a tu ocupación que tú estás expuesto, estás, tienes esa exposición a ese tipo de gente. O sea, tú no tienes una exposición ocupacional porque tú quieres, sino que porque tu labor tiene esas características y te obliga a aquello. Ahora, lo que tenemos acá, ruido, vibraciones, temperaturas anormales, iluminación, radiaciones ionizantes, presiones anormales, o sea, por altura o estar en profundidad por labores, por ejemplo, como un buceo, vamos nosotros a considerar como agentes ambientales físicos. O sea, chicos, si no hemos dado cuenta de los físicos y los químicos, son distintos, son diferentes uno del otro, por lo tanto, físicos y químicos se van a evaluar y medir de manera distinta. Y más encima, en cada tipo de agente, como son distintos, también se van a evaluar de maneras distintas, para poder también tomarlo en cuenta aquello. Los agentes ambientales o los riesgos ambientales biológicos, ¿ya? Y esto aquí, bueno, yo siempre he dicho, y siempre es como un comentario al pie de página, antes del COVID, siempre el riesgo biológico se trabajaba como de manera bien particular, o sea, tengamos un control de placa en la empresa, eso es lo primero que uno decía, ya que evitemos que ingresen ratones, ¿ya? Pero se trabajaba mucho en el ámbito médico, claro, porque ellos, por ejemplo, están haciendo exámenes constantemente, están viendo personas, quizás hay enfermedades complejas, hay temas de exposición quizás de manera muy diferente, muy diferenciada en otros rubros, ¿ya? Y en la práctica, ¿qué se hacía con eso? Que se abocaba toda las medidas de control al ámbito sanitario, ¿ya? Y todas las empresas tenemos que mantener condiciones de limpieza lo más adecuadas posible. Y se tomaba esa perspectiva. Bueno, ahora con lo que es el COVID, ya ustedes se han dado cuenta de que las medidas de control son bastante más, ¿ya? Y estas se van a mantener por un muy buen tiempo, ¿ya? O sea, según ustedes le preguntan, la respuesta más correcta es que el que tú te vacunes no va a eliminar
resistencia del virus, ¿ya? Tú te vas a enfermar igual, pero te vas a enfermar en una cantidad no tan grande, ¿ya? El efecto, ¿cierto? Lo que hay que tomar en cuenta es la movilidad. Bueno, son organismos vivos de origen animal o vegetal, generalmente microscópicos, que al ingresar al organismo desencadenan enfermedades, infectocontagiosas y parasitarias o reacciones tóxicas y alérgicas, ¿ya? Las alergias, chicos, también es un indicativo para nosotros como expertos en prevención de que el trabajador está expuesto a alguna gente, ¿ya? Por si acaso, para poder tomarlo en cuenta. Y bueno, hay épocas del año en el cual hay... A ver, ahí pusieron con el chat, vamos a leer lo que pusieron. Cualquier tipo de vacuna te inyectan el virus y el organismo crea anticuerpos. Sí, hay distintas modalidades en cómo funcionan las vacunas, ¿ya? Hay algunas que te pueden inyectar una porción de un virus no activo para que tu cuerpo lo reconozca y empiece a generar distintos anticuerpos. Eso va a funcionar dependiendo del tipo de vacuna, ¿ya? O sea, es como lo que, bueno, los que son papás, a mí me va a tocar en un tiempito más, el tema también de las vacunas, los problemas de vacunación, que los chiquititos le van colocando distintas vacunas para que su cuerpo empiece a generar los anticuerpos y defensas necesarias. Eso también hay que tomarlo en cuenta, por eso es importante los programas de vacunación. Sí. Y, o sea, Gabriela, no es que uno no se enferme, quizás tú te enfermes y no te vas a dar cuenta, pero como tu cuerpo ya generó los anticuerpos, la respuesta del cuerpo va a ser bastante buena, ¿ya? O sea, o es lo que se espera en realidad. Bueno, acá me equivoqué, chiquillo, esto tiene que ser reglamentario biológico. Bueno, esto uno se puede encontrar en servicios higiénicos, plantas de animales, materia prima de la industria alimenticia, clínicas hospitales, laboratorios clínicos, residuos de las clínicas o hospitales, desechos industriales, suelo y agua, ¿ya? O sea, esto es donde uno puede encontrar los agentes biológicos, no físicos, ahí me comí la palabra. A diferencia de los factores riesgos químicos o biológicos, o físicos, perdón, los biológicos están potencialmente presentes en diversas actividades, ¿ya? Y aparte, desarrolladas por el hombre, tanto por el hecho de originarse en la materia orgánica, como por otras circunstancias especiales, tales como el no ser exclusivo de los ambientes laborales y tener efectos iguales en la enfermedad común causada por ello. En español, chicos, los agentes biológicos no hay que solamente tomarlo como que es del ámbito clínico, ámbito médico, sino que ya es del ámbito del día a día, hasta en nuestras casas, primero. Segundo, hay una diferencia que hace una diferencia brutal entre los agentes físicos y químicos. Los físicos, por ejemplo, tú puedes darte cuenta cuando hay ruido y vibraciones, la luz, la temperatura, tu cuerpo lo siente. Con los agentes químicos uno puede hasta verlo, pero con los agentes biológicos no, ¿ya? O sea, tú no lo percibes. Ese es un tema, la percepción del riesgo, ¿ya? O sea, la percepción del riesgo, chiquillo, es como yo, persona, percibo él o los riesgos a los que yo estoy expuesto, ¿ya? O sea, eso es un tema, es un tema. Quizás para muchos la percepción, y de hecho la percepción del riesgo va a ser distinta de una persona a otra. No todos percibimos los riesgos igual. Y eso es un tema que uno tiene que también abordar desde el punto de vista laboral. Chicos, ahora continuando con la materia, vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a la normativa nacional, ¿ya? O cuál va a ser la normativa que nosotros vamos a utilizar ya de manera concreta en esta asignatura, en Higiene Industrial 2 y también en Salud Ocupacional y en varios ámbitos de lo que corresponde a Seguridad Industrial también, que es el Decreto Supremo 594, ¿ya? O como nosotros decimos de manera, no chistosa, pero de manera o más coloquial, una de las Biblias del experto en prevención de riesgo, ¿ya? Porque este Decreto Supremo nos indica a nosotros, chiquillos, varias temáticas, varias cosas que nosotros debemos considerar para el ámbito laboral, incluso del día a día en el trabajo. Ya es un documento bien completo y que ha tenido bastantes modificaciones. ¿Ya? O sea, este decreto vino a reemplazar, si me memoria no falla, al decreto 732. ¿Ya? Este decreto chiquillo del año 1999. 2009, 2019, 2021. Ya tiene ya 22 años. O sea, este cuerpo legal ya es mayor de edad.
¿Por qué este cuerpo ha tenido bastante modificación, este cuerpo legal? Porque la ciencia avanza y hay cambios también, ¿ya? Y la misma evidencia científica empieza a recomendar y a pedir que ciertos cuerpos legales sean modificados en el tiempo, ¿ya? Y esto se tiene que hacer para poder también dar mayor seguridad y también adaptarlos a los tiempos, ¿ya? Y esto como en seguridad, chiquillo, y en prevención de riesgo, ustedes tienen que tener algo muy claro, de que un cuerpo legal es como una fotografía, es una imagen del momento. Y por lo tanto, esa imagen va a ir cambiando, o los distintos componentes de esa foto van cambiando. Uno, por ejemplo, con el tiempo ya envejece, pierde pelo, empiezan a aparecer más canas, más ojeras, entre otras formas. O uno va creciendo también, o en el caso de los más chiquititos. Pero por ese motivo, los cuerpos legales siempre van sufriendo modificaciones, ¿ya? Y eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, este decreto supremo aprueba el reglamento sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugar y ambiente de trabajo, el cual establece las condiciones sanitarias y ambientales que se deben cumplir en todo lugar de trabajo, además de los límites de exposición ambiental a agentes químicos, físicos y biológicos. O sea, cuando uno, por ejemplo, les explica a ustedes que la evaluación en sí es el factor diferenciador entre la seguridad y la higiene, es uno de estos motivos. Porque cuando yo evalúo en higiene industrial, yo tengo que hacer una medición. Y esa medición la comparo con un valor de referencia. Y este valor de referencia es el famoso decreto supremo 594. ¿Ya? Ahora, acá también tenemos un concepto que vamos a ir trabajando. Los famosos límites permisibles de exposición ambiental. O sea, para un agente, para una situación, ¿cuánto es lo máximo que tú puedes estar expuesto a dicha sustancia? O también, por ejemplo, a ruido, o también a iluminación o a vibraciones. Eso es lo importante por tomar en cuenta. Este decreto supremo 594 tiene 8 títulos, perdón, 7 títulos en realidad. Y uno de los títulos que a nosotros nos importa mucho es el título cuarto, de lo que es la contaminación ambiental. O sea, es un elemento que tiene bastante importancia para nosotros. O sea, esto hay que ser bien, bien concreto. Este título es importante, sí, pero como experto, futuro experto en prevención, el decreto completo es importante para nosotros. O sea, de título 1, uno incluso puede tomar en lectura el artículo 3º, en el que obliga a la empresa mandante o una empresa a verificar y velar por las condiciones de seguridad para todos los trabajadores, para todos. O sea, para los trabajadores que yo contrato de manera directa, o incluso si contrato una empresa para que haga una mantención, de esos trabajadores yo también tengo que ser responsable y velar por sus condiciones de seguridad. O sea, desde eso partimos hacia abajo, ¿ya? O sea, ese es como lo que yo tengo que tener claro como responsabilidad. El mismo decreto supremo 594 nos estipula, por ejemplo, de que si tenemos personal que hable otro idioma, o sea, de otro país, por ejemplo, puede ser norteamericano, quizá, o que hablen portugués, por ejemplo, que toda nuestra señalética en tema de seguridad tiene que estar en español y en portugués también, o en inglés, por ejemplo. O sea, esos elementos es importante 594, te obliga a que tú tienes que, como experto en prevención y el empleador, hacer la capacitación teórica práctica del uso de elementos de protección personal. Si yo voy a operar un equipo pesado, tengo que tener la licencia para operar ese equipo, o sea, una licencia, por ejemplo, clase T. Esas son las importancias del 594, no solamente que va a regular ciertos aspectos de la parte de los agentes de interés higiénico, sino que también va a regular ciertas obligaciones en ámbito de seguridad, complementando eso incluso, que los equipos tienen que tener también balizas que avisen su movimiento. Por ejemplo, la baliza y una chicharra o una bocina cuando se están en maniobras de retroceso. Eso, chiquillo, es lo que nos tiene que entender de 594, que nos da bastantes nociones. Ahora, esto se complementa con otros decretos más, incluso con otras normas chilenas más, ¿ya? Que en el ámbito del curso y de la carrera en sí, nosotros vamos a trabajar también con una norma chilena que es la famosa 436, ya que más adelante la vamos también trabajando en varios aspectos. Bueno, 55 me dice que los límites permisibles de aquellos agentes químicos y físicos capaces de provocar efectos adversos en el trabajo sean en todo lugar de trabajo los que resulten de la aplicación de los títulos
los artículos siguientes. O sea, de 55 hacia abajo, que parece que es como hasta el 60 más o menos, pues 62, van a estar todos los elementos, o los agentes específicos. Ahora, acá habla de los límites de tolerancia biológica, y así como los límites permisibles de agentes químicos y físicos deberán ser revisados cada 5 años. Y acá viene un tema, tolerancia biológica. ¿Qué implica aquello? El mismo 594 me dice, perfecto, tu trabajador o tus trabajadores que estén trabajando con esta sustancia, esto es lo máximo que pueden estar expuestos. Perfecto. Nosotros sabemos que cuando queremos hacer una evaluación de tipo higiénica, uno tiene que empezar también a velar o a ver el tema de las mediciones, ¿ya? O algún agente de interés higiénico. La evaluación higiénica, nunca olviden que va a ser la evaluación en el lugar de trabajo y en la persona. Si una persona está expuesta a plomo, por ejemplo, el mismo 594 te va a decir, cuando se haga la muestra o la toma sanguínea de orina, cuánta es la cantidad máxima de esta gente que puede estar en esa muestra. ¿Ya? O sea, no solamente me regula en algunos aspectos la cantidad máxima de la gente en el ambiente, sino que la cantidad máxima que puede estar presente en una muestra tanto de orina o como sangre para ese trabajador. ¿Ya? O sea, es lo que tenemos que también tomar en cuenta, y eso es lo importante. Ahora, los límites de tolerancia biológica van a ser revisados cada 5 años. ¿Ya? No es que nosotros, expertos en prevención, los revisemos, sino que tiene que ser revisado por la misma autoridad sanitaria. El artículo 56 define los límites permisibles para sustancias químicas y agentes físicos, son índices de referencia de riesgo ocupacional. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos, en español? Si, por ejemplo, el límite, ponemos un caso hipotético, es 80, y resulta que uno mide y tenemos 90. 90 es mayor que 80. ¿Y eso cómo yo lo puedo leer? ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Es que estamos en una situación de riesgo ocupacional alto, porque estoy sobrepasando un límite que me da la misma normativa legal. ¿Ya? Esa es la lectura, chiquillos, que uno puede hacer, que uno puede realizar. Ahora, si yo sé que 80 es el valor máximo y mido y me da un valor 70, de lo que sea, no estamos dando un ejemplo concreto, yo puedo decir que estoy en un riesgo bajo. Ojo, riesgo bajo o un riesgo medio. No estoy diciendo que el riesgo no existe, porque decir que el riesgo igual a cero es imposible, no es real. Por lo tanto, es lo más concreto que uno puede para poder llevarlo a este ejemplo en sí. Chicos, consulta, ¿eso se entendió? ¿Tienen alguna duda hasta este punto? Si alguien es tan amable de inferir, ya, ¿puedo decir algo? A ver, muchas gracias. El artículo 57 que nos dice, en el caso que una medición representativa de las concentraciones de sustancias contaminantes existentes en el ambiente de trabajo o la exposición a agentes físicos demuestre que han sido sobrepasados los valores, ¿ya? Chicos, este apunte por si acaso, cuando ustedes lo estén revisando, se van a percatar de que hay muchas cositas que están con negrita, ¿ya? Yo les facilité en cierto aspecto el trabajo, ¿ya? Y me remarqué lo más importante de esto, ¿ya? Para cuando empiecen a estudiar, ya ustedes tengan las palabras y las frases claves del texto, ¿ya? En inglés uno dice las keywords también, de esa forma también ustedes lo pueden ver. ¿Qué dice acá esto? Entonces, demuestra que han sido sobrepasados estos valores que establecen como límites permisibles o el límite permitido para la exposición ocupacional de un trabajador, el empleador deberá iniciar inmediatas acciones necesarias para controlar el riesgo en su origen. O sea, trabajar directamente el peligro. Cuando el trabajador está interactuando, se genera el riesgo. Eso nunca tienen que olvidarlo. Y esto es importante, porque, por ejemplo, acá podemos tener dos casos bien concretos. Caso uno, que la mutualidad a la que tú estés adherida, para su conocimiento, hay 3 mutualidades privadas y una estatal. Una del Estado, ¿ya? Todas las mutualidades tienen que cumplir con lo que establece la misma ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ICM 744. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante, o quizás se lo voy a aclarar o explicarse también desde otra perspectiva, ¿ya? Para que también lo hagamos de una manera diferente. La mutualidad va y te hace, por ejemplo, una medición de ruido y te da un valor.
la mutualidad tiene que dar aviso a la autoridad respectiva. Y en ese caso, esa medición, como está sobrepasando la norma, estas simples dos líneas casi obliga a que el empleador o el dueño de la empresa o el representante legal deba tomar acciones para que este nivel de ruido o este nivel de riesgo, que en el fondo estoy sobrepasando un límite, sea lo más bajo, se baje. ¿Ya? Tiene que tomar una acción pertinente para aquello. Bueno, para eso estamos nosotros, los expertos en prevención. O sea, el empleador va a tener ese no inconveniente, no veamos que es un problema, ya veamos que es una situación que no corresponde. Nosotros tenemos que dar las distintas soluciones para que el empleador, ojo, lo que estoy diciendo, nosotros tenemos que proponer las distintas acciones o formas de poder subsanar aquello para que el empleador decida cuál va a ser la medida que él va a tomar. ¿Ya? Y esto, chiquillos, métenos siempre en su cabeza. Todo problema tiene que tener una o varias soluciones. Y nosotros tenemos que explicar, bajo una base técnica, que en este mismo decreto supremo, cuáles van a ser las medidas más acordes para poder solucionar aquello. Nosotros proponemos, pero el que va a decir en el fondo cuál medida tomar, una, dos o tres, tiene que ser el empleador, ¿ya? Hay un dictamen, que en el fondo es un documento que emanó la Superintendencia de Seguridad Social, la famosa Suceso, que estipula claramente que es obligación del experto en prevención decidir o definir cuáles son las formas más correctas de controlar un riesgo, pero la implementación de estas no depende del experto en prevención, porque eso viene asociado siempre a un tema de recurso económico. ¿Ya? Para que también lo tengamos bien claro. Ahora, una instancia puede ser, por ejemplo, que la mutualidad vaya y haga mediciones y pase este escenario. Segundo, que la autoridad sanitaria vaya y pueda hacer una medición. ¿Ya? Eso es factible que pueda pasar y también tiene que hacerse. Y otro aspecto es que nosotros, expertos en prevención, hagamos un estudio o estemos midiendo y nos demos cuenta de que las mediciones están sobrepasando esto, están siendo mayores. Y tenemos que colocar la respectiva medida de control, ¿ya? Para poder también trabajar esto. Bueno, si no es factible implementar las medidas preventivas en su totalidad, el empleador deberá proteger al trabajador del riesgo residual, entregándole la protección personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de este mismo reglamento. O sea, el empleador nos contrata a nosotros para que nosotros ya empecemos a ver todas las temáticas de seguridad, definamos que van a ser las medidas A, B y C a implementar, las estamos implementando, pero aún así nosotros empecemos a medir y nos damos cuenta de que no están siendo suficientes. O sea, el riesgo residual hay que entenderlo como el riesgo que ya está quedando cuando uno aplica todas las medidas de control. Un ejemplo bien concreto. Tengo a este trabajador, está expuesto a ruido. Ok, ¿qué hago yo? Coloco una protección donde se origina el ruido para bajar su nivel, primero. Segundo, coloco una protección sobre él. Pero aún así, el riesgo no es suficiente. ¿Qué puedo hacer yo? Trabajarlo más, colocarle más protecciones. A eso se referencia, que si el riesgo ya no se puede controlar con distintas metodologías, debo trabajarlo directamente en la persona. ¿Ya? Ahora, para el ejemplo anterior, que es muy común, que se coloque una protección y que al trabajador se le coloque dentro de una cabina, ¿ya? O se coloquen algunas como pantallas absorbedoras de ruido. Si eso no es factible, el EPP, el elemento de protección personal, ¿ya? Es un concepto de riesgo residual, ¿ya? Por si acaso. Cuando estemos trabajando en el agente ruido, más adelante, vamos también a darnos cuenta de que hay otro riesgo residual que se puede derivar, ¿ya? Pero mientras tanto, trabajémoslo como este concepto, que es el riesgo que va quedando, ¿ya? De todas las medidas de control que nosotros estamos aplicando. Que ya no puede ser más controlado con los controles que nosotros estamos estableciendo, para la redundancia. En cualquier caso, el empleador será responsable de evitar que los trabajadores realicen su trabajo en condiciones de riesgo para su salud. O sea, si ustedes se van dando cuenta, este mismo decreto supremo nos está dando más responsabilidad, o dirá, más responsabilidades al empleador. O sea, en primera instancia, el empleador es responsable de controlar
las condiciones de seguridad para todos. Primero. Segundo, que el empleador debe sí o sí evitar que los trabajadores hagan su trabajo en condiciones de riesgo para su salud. O sea, debe entregar en el fondo a hacer control de los riesgos, chiquillos. Eso es importante. Muchas veces a mí me hacen la pregunta que es, pero profe, cuando trabajaba, pero Álvaro, ¿qué responsabilidad tiene el empleador con la prevención de riesgos? ¿Ya? Yo siempre he dicho, no hay empresas buenas o empresas malas. Hay empresas que pueden tener, ojo, pueden tener un desconocimiento de las leyes. Por eso digo, ojo, ya, yo lo veo de esa perspectiva. ¿Ya? Y que uno les explica a ellos, mira, lo que pasa es que tenemos estas leyes que nos obligan a hacer esto, 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 y estipulan estas responsabilidades para usted, señor empleado. ¿Ya? ¿Qué siempre recomiendo yo? Tener esto claro, porque esto a uno lo preguntan. ¿Cuáles son mis responsabilidades? Mira, vamos a revisar las distintas leyes. La ley de accidente del trabajo, el código del trabajo, el mismo decreto 594, el decreto 40, distintos cuerpos legales que te van a decir, esta es tu responsabilidad, esta es tu responsabilidad, esta es tu responsabilidad, esta es tu responsabilidad. ¿A chiquillos? Por lo tanto, uno siempre también tiene que tener un manejo de las leyes. Ahora, las responsabilidades siempre están bien marcadas, ¿ya? Y no es que sean muchas leyes, pero van a estar las responsabilidades bien claramente definidas, ¿ya? Nunca olviden, responsabilidades para el empleador, pero también hay responsabilidades para ustedes, expertos en prevención de riesgos. Y también van a haber responsabilidades para los trabajadores, para los supervisores, etc. ¿Ya? Eso, chiquillos, nunca olvidarlo. Bueno, el artículo 53, el empleador deberá proporcionar a sus trabajadores libres de todo costo y cualquiera sea su función que esto desempeñe en la empresa los elementos de protección personal que cumplan con los requisitos, características y tipos que exige el riesgo a cubrir, y la capacitación teórica práctica necesaria para su correcto empleo. ¿Ya? O sea, establece en el fondo una responsabilidad primaria para el empleador que él debe entregar todos los EPP que él no se los puede cobrar al trabajador. ¿Ya? La única forma que yo, trabajador, pague por un elemento de protección personal es que yo lo rompa. Yo le hago un daño. Yo, a sabiendo de que no tengo que hacer, lo rompo. ¿Ya? O lo pierdo. O lo extravío yo. Ahora, la otra también obligación que es entregarlo y que estos sean también al riesgo a cubrir, o sea, si tengo trabajos que implican temperatura, debo darle un guante para tal evento, no un guante de plástico que se derrite y puede ocasionar una lesión mayor en la persona. Sino que también debo capacitarlo de manera teórica y práctica en su correcto empleo, su correcto uso, ¿ya? Más adelante, yo por ejemplo, le voy a hacer cuando veamos un tema de protección respiratoria, ¿ya? Ahí se van a dar cuenta cómo es la forma correcta de poder capacitar a un trabajador desde ese ámbito, ¿ya? Para que también empecemos a verlo. Debiendo además mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento, por su parte, el trabajador deberá usarlo en forma permanente mientras se encuentre expuesto a riesgo. O sea, tengo ruido, ok, aplicamos todos los controles, no fueron suficientes, el trabajador debe utilizar su áfono. A, sin fono, sonido, sin sonido. Eso es lo que uno puede interpretar que significa aquello. Por lo tanto, si el trabajador dice, no, jefe, si no hay ruido, yo me lo saco. No, tú estás trabajando, las mediciones indican que acá hay ruido, tú tienes que cuidar y tienes que utilizarlo. Este artículo, si ustedes se dan cuenta, da y marca dos responsabilidades, al empleador y al trabajador, independiente del riesgo, independiente de la medida de control. ¿Ya? Eso es lo importante. Ahora, la parte de la capacitación teórica y práctica necesaria para su correcto empleo, eso es como una responsabilidad que nosotros tenemos que ejecutar o llevar a cabo. Nosotros vamos a tener que capacitar a los trabajadores en esa materia, chicos. Artículo 58. Se prohíbe la realización de trabajos sin la protección personal correspondiente en ambientes que tengan el atmósfera o que la atmósfera contenga menos de 18% de oxígeno. Ya, nosotros sabemos que en la naturaleza el oxígeno puede estar presente a menos como un 20%. Y ojo, no el oxígeno puro, el oxígeno se tiene que ir mezclando con otros gases, ¿ya? Si nosotros respiramos oxígeno puro, vamos a sufrir una quemadura en toda nuestra respiratoria, tanto superior como inferior. Hay que tomarlo en cuenta. Ahora,
¿Dónde nosotros podemos encontrar menos oxígeno? En lugares extremadamente o muy cerrados, ¿ya? Y nosotros, ¿qué debemos hacer para aquello? Medir oxígeno con un equipo medidor de gases. Más adelante les voy a mostrar uno, para que vean cómo es y cómo funciona. Bajo ese punto de vista, este porcentaje también de oxígeno es bien decidor, en el sentido de que si yo tengo menos cantidad de oxígeno presente, yo no puedo utilizar un equipo de protección respiratoria. No lo puedo hacer, ¿ya? También para poder tomarlo en cuenta. Ahora, sin embargo, deberá considerarse que la disponibilidad real de oxígeno depende de la presión parcial de esta sustancia, ¿ya? Esto también uno lo puede interpretar cuando uno se encuentra en cierta altura, por ejemplo, sobre los 1500, 2000 metros, cuesta un poco más respirar, ¿ya? Pero por un tema de presiones. Puede interpretarlo de esa manera. Toda actividad que implique corte, desbaste, torneado, pulido, perforación, tallado y en general fracturamiento de materiales, productos o elementos que contengan sílice, deberá realizarse aplicando humedad a la operación u otro método de control si no es factible la humectación. Les va a pasar un caso que, por ejemplo, estamos construyendo una casa, estamos limpiando quizás un muro o quitando exceso de concreto o alguna imperfecciones con alguna máquina, y para eso empieza a generar polvo en todo el lugar, en todo el ambiente. ¿Qué se hace muchas veces? Se coloca un sistema directo de extracción de polvo y eso pasa, por ejemplo, a una aspiradora o un receptáculo que lo va a contener ahí. Eso también puede ser un ejemplo para aquello. Para también tomarlo en cuenta. Cuando estamos hablando de nosotros límites permisibles, vamos a tener el permisible ponderado, el temporal y el absoluto. Diferencias entre estos es el tiempo, donde yo realice la medición. ¿Ya? Chicos, hasta este punto, ¿duda o consulta? Esto es como un poquito más denso. Si alguien puede referirse. ¿Todo claro? Ya. Chicos, disculpen que pregunte, pero es que esta materia es como, ya estamos como empezando a tomar como más camino en higiene, ¿ya? Entonces, ya lo que empecemos a ver de aquí en adelante va a tener ya como más complejidad, ¿ya? No es imposible, ojo, pero va a ser más complejo en cuanto a cantidad de contenido y al contenido en sí, en cantidad e intensidad del contenido. Ahora, lo importante de estos límites, chiquillos, es que nosotros empecemos a considerarlo y usarlo, básicamente por las mediciones que uno tenga que realizar, que tenga que hacer, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Bueno, valor máximo permitido para el ponderado promedio a las concentraciones químicas que se utilizan en el trabajo, ya. El ponderado, chiquillo, es cuando yo mido, pero que ese valor no puede ser sobrepasado en 8 horas diarias, por un total de 45 horas semanales, o sea, la jornada de trabajo semanal. Recuerden que el mismo código de trabajo me define que, por ejemplo, las 45 horas no pueden ser sobrepasadas durante la semana. Sin embargo, existen a veces regímenes de contratación diferentes, como por ejemplo los sistemas de turno, ya que es una cosa aparte, o quizás las 45 horas no se cumplen de lunes a viernes, sino que, por ejemplo, puede ser de lunes a viernes y sábado mediodía, por ejemplo. ¿Ya? También puede ser ese valor. O sea, promedio, ¿ya? Cuando uno ve promedio, chiquillo, en la práctica se van a hacer mediciones durante todo el día y esas mediciones se suman y se saca un promedio, ¿ya? Bueno, más adelante le voy a explicar que incluso lo que tú ves, por ejemplo, como en el lector de un equipo, en la práctica, no es una lectura puntual, es un promedio también de mediciones. Ahora, esto es lo que yo mido por 8 horas, ¿ya? Y esas 8 horas no pueden ser tampoco mayores a las 45. Cuando estemos revisando agentes químicos, chicos, vamos a trabajar este concepto un poco más explicado, ¿ya? Igual después más adelante lo vamos a volver a revisar. Me interesa que sepan que el mismo 594 me va definiendo distintos tipos de límites y que la diferencia entre los límites son los tiempos de medición. ¿Ya? Eso, mi chiquillo, es lo que me interesa, por si acaso. El temporal es el valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos, lugar de trabajo, medidas en un periodo de 15 minutos. O sea,
Lo otro es cuando tengo un equipo y ese equipo está funcionando midiendo por 8 horas. Acá cambia. Yo tomo el equipo y lo dejo midiendo 15 minutos. Y por esos 15 minutos que estoy midiendo, no se puede exceder. ¿Ya? Ojo. Estos 15 minutos yo puedo hacer la medición en cualquier momento de la jornada de trabajo. En cualquiera. ¿Ya? O sea, desde que parto, a mediodía, antes de almorzar, después de almorzar, etc. Ya no tiene lectura. Y el absoluto, medidas en cualquier momento de la jornada de trabajo. O sea, yo, por ejemplo, tomo un equipo, mido, lo puedo hacer así. No estar esperando, por ejemplo, en 8 horas, 9 horas, ¿ya? O medir 15 minutos, sino que es una muestra, una toma instantánea, ¿ya? Ahora, ¿hay elementos o sustancias químicas que pasa con esto? Sí, específicamente, por ejemplo, con el amoníaco. El amoníaco es un gas, ¿ya? Que se utiliza para varias cositas, ¿ya? Esta tarea, chiquillos, no aplica para ustedes, por si acaso. A mí no la saquen en cuenta de la PPT, ¿ya? La tarea de ustedes, chiquillos, la van a tener ya la próxima semana, por si acaso. Va a ser mire, chiquillos, y va a quedar grabado. Las tareas para las asignaturas que tienen conmigo en la primera unidad van a ser enfocadas para que ustedes también puedan estudiar. ¿Ya, chiquillos? Por si acaso. Eso es a mí lo que me interesa, que estudien. Ahora, el mismo 594, en su título cuarto, de lo que habla de referencia de la contaminación ambiental, ¿ya? Va también como a definir y ejecutar más elementos, ¿ya? O va a empezar a explicar ciertas cositas. Artículo 55, los límites permisibles que lleva agentes químicos físicos capaces de provocar los efectos adversos en el trabajador, serán en todo lugar de trabajo los que se apliquen de los artículos siguientes, ¿ya? O sea, por ejemplo, artículo 56 tenemos todo esto, lo que empieza a ver acá, ¿ya? Ahora, a mí no me interesa que se aprendan que el formaldehído tiene un límite, un LPA, que el LPA yo puedo medir en cualquier momento, no es necesario hacer mediciones en rango de 8 o 15 minutos, tiene que ser este valor en este tipo y en este tipo de unidades. No, a mí no me interesa eso. A mí me interesa que ustedes sepan que el mismo 594, por ejemplo, en su artículo 60 y tanto, viene y tiene ahí está en realidad, ¿ya? O sea, es imposible aprender todo de memoria, porque este decreto es así, tiene muchos artículos, ¿ya? Pero sí me interesa que ustedes digan, ¿verdad que 594, en el título cuarto, uno tiene que revisarlo porque van a aparecer distintos elementos a considerar? ¿Ya, chicos? Eso a mí es lo que me interesa. Uno tiene que saber a veces dónde dirigirse, ¿ya? Y saber qué significa un LPA, un LPP, un LPP, etc. ¿Ya? El mismo artículo 61 define las concentraciones ambientales de sustancias capaces de causar rápidamente efectos narcóticos, ¿ya? Bueno, efectos narcóticos, cáusticos, tóxicos. En la unidad 2 de agentes químicos chicos vamos a estar revisando esto, ¿ya? ¿Qué significa un efecto narcótico, etcétera? Vamos a encontrar que incluso van a haber efectos sistémicos que afectan al cuerpo, específicamente efectos sistémicos, van a ser afectaciones ya a nivel del sistema nervioso. Ahora, no podrán exceder en ningún momento los límites. O sea, yo tengo estas sustancias que tienen características bien o efectos bien importantes en el cuerpo humano, ¿ya? Y en todo momento no pueden ser sobrepasados, ¿ya? No se pueden exceder. O sea, ¿qué implica esto? Que, por ejemplo, si tengo formaldehído, que el formaldehído es un líquido que pasa a gas, ¿ya? Yo puedo tener un equipo que lo mida y ese equipo, cuando está dándome la medición, en ningún momento puede sobrepasar este valor o este valor. Bueno, formulado con qué unidad está el equipo, ¿ya? Eso, chicos, también tengo que verlo más adelante. Nos vamos a dar cuenta que los equipos van a tener distintas unidades de medición. Es como cuando uno, por ejemplo, toma una regla o toma una wincha para medir, que es el nombre coloquial que tiene otro nombre, no me recuerdo específicamente este momento. Y la misma wincha te va a dar, por ejemplo, en centímetros y te puede dar en metros. O también la parte de abajo te puede dar, por ejemplo, en pulgadas. Eso es importante que uno también pueda tomar en cuenta, que hay distintas unidades en cuales yo puedo medir.
Ahora, lo que viene acá, en estos dos puntos acá, viene dado por lo siguiente. El 594 nos va a definir los agentes contaminantes, pero en función de 45 horas semana. ¿Ya? Está definido para esa jornada de trabajo y también para una altura equivalente a que estuviésemos nosotros a nivel del mar. ¿Ya? Eso nos define. Y acá, chiquillos, podemos tener nosotros en este aspecto dos casos puntuales. Bajo el primer punto de vista, en el que se sobrepasan las 45, las 48 horas a la semana, ¿ya? Y también cuando nosotros ya estamos a una altura superior a 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Nosotros tenemos que hacer o calcular el factor para que nosotros podamos modificar estos valores, pero en función de nuestra realidad, en cuanto a altura y todo aquello. ¿Ya? Eso lo hacemos nosotros. Pero la explicación también un poco viene dado por qué razón motivo. ¿Ya? El cuerpo tiene los límites de exposición están diseñados para qué. Si ustedes se dan cuenta, están diseñados para 8 horas. El día tiene 24 horas. Por lo tanto, yo estoy expuesto 8 horas y voy a tener 16 horas para que mi cuerpo se recupere de esa exposición. ¿Ya? Esa es una lectura que uno da. Claro, el cuerpo tiene capacidad de autorreparación. ¿Ya? Y eso es así. De hecho, uno cuando contra una enfermedad, por ejemplo, no sé, puede desarrollar una bronquitis o un tema estomacal, uno no va a estar de por vida enfermo, sino que uno va a estar un periodo de tiempo mientras está consumiendo algún medicamento dado por un médico, ya para que tú puedas recuperar. Eso es como más o menos funciona. En la práctica, lo ideal es siempre hacer estos cálculos, porque cuando yo estoy trabajando más horas, por ejemplo, tengo un turno de 7x7 o de 10x10, yo no estoy trabajando 8 horas, estoy trabajando 12 horas. Por lo tanto, voy a estar trabajando más tiempo expuesto. Y ese tiempo más expuesto, ¿qué va a significar? Que va a tener un tiempo de recuperación más bajo, mucho más bajito. Por lo tanto, si tengo menos tiempo de recuperación, a la cantidad que yo pueda estar expuesto, no tiene y no va a ser muy elevada, tiene que ser más baja. ¿Para qué? Para que el cuerpo pueda estar expuesto a esa cantidad y pueda realizar las maniobras de recuperación del mismo. ¿Ya, chicos? Eso es más o menos la lectura también que uno puede hacer. Bueno, esto viene asociado a lo que es el factor hora, ¿ya? Y esto viene asociado al factor altura. Recuerden que cuando hay altura ya la presión empieza como a tener un tratamiento distinto que el nivel de mar. Bueno, si nosotros tenemos un trabajo en altura y ya superior a las 48 horas semana o el sistema de turno, solamente tenemos que aplicar este factor. ¿Ya? Para tomarlo también en cuenta con eso. Ya, chicos. Ya terminamos de ver cómo se llama lo que corresponde a la unidad 1, ¿ya? Así que, chiquillos, voy a dejar de grabar, por si acaso.